al mensaje. Tenía preparado justamente una canción. Kate, no sé si la tenés por ahí a mano. ¿Sí? Me gustaría que la podamos escuchar, que esto cante también estos temas que ahí nos compartía Vale, que nos compartía también Gerson, que podamos escuchar un poco la letra y en el transcurso de que después vayamos compartiendo la charla, quizás le vamos a ir encontrando sentido a lo que dice esta canción también. Ahí la escuchamos y reflexionamos un poco en esta canción que es muy linda. No se escucha, me parece, chicos. Kate, tenés que compartir el sonido de la computadora. Hay que tildar compartir el sonido de la computadora. Oración de sangre. Nunca vi un justo sin respuesta o llegar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Levanta tus manos al cielo ahora y alaba. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa nada. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Vamos a vencer ahora. Levanta tus manos al cielo y alaba. Simplemente alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa nada. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
es un poco extensa la canción, pero básicamente quería que puedan escuchar un poco la letra, para que podamos también reflexionar un poco mientras vayamos charlando sobre este tema que justamente es cuando Dios guarda silencio. Ahí está. ¿Ahí logra verse bien? ¿Sí? Bien. En principio, bueno, ahí escuchando a Gerson, él compartía algo muy interesante justamente en este caso de que a veces no entendemos por qué guarda silencio. Y de hecho, cuando yo me pongo a pensar también en este tema de justamente por qué Dios guarda silencio, me surgen un montón de preguntas. Y recuerdo, de hecho, en una ocasión también haberlo charlado a este tema con los chicos en COR, con los jóvenes, un día que estuvimos reunidos. Y me gustaría empezar por algo que habíamos charlado en su momento, que es el hecho del sufrimiento, ¿sí? Nosotros, recuerdo en esa ocasión, charlando con los chicos, había surgido un tema algo así como una situación que una persona estaba sufriendo, y decidimos hablar un poco sobre la soberanía de Dios, el por qué suceden las cosas, por qué sufrimos, si Dios está detrás de las cosas que nos suceden, o realmente las cosas pasan porque pasan, o creemos que somos nosotros quien hacemos por nuestras acciones, pagamos las consecuencias. Entonces, en primera instancia quería tocar este tema y me gustaría que cada uno pueda dar también su punto de vista para tratar de desarrollar este tema, ¿sí? Que es justamente lo que es la soberanía de Dios. Cuando pienso en la soberanía de Dios, pienso en poder, pienso en que Dios domina el mundo, pienso en un montón de cosas. Pero una de las cosas que me hace pensar también es el sufrimiento del mundo, ¿sí? El sufrimiento que cada uno de nosotros pasamos en algún momento de nuestras vidas, porque todos los que estamos acá pasamos situaciones que son difíciles, en algún momento de nuestra vida sufrimos, quizás perdimos seres queridos, ahí como lo comentaba también Gerson, pasamos un montón de situaciones que son difíciles, y me hace pensar justamente en Dios, y digo, de la misma manera que se preguntaba también Gerson, ¿por qué guarda silencio? ¿O por qué Dios permite estas cosas? ¿Sí? Entonces, cuando pienso un poco en esto, automáticamente a veces nos remitimos, me acuerdo en esa ocasión que charlábamos, y decimos que Dios tiene control sobre todas las cosas. Muy, muy conocida esa frase. Cuando pasamos una situación difícil, en nuestras iglesias se suele decir que nos quedemos tranquilos, Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces pienso y digo, ¿es así esto realmente? Cuando pienso en esto, digo, ok, si Dios tiene el control sobre todas las cosas, entonces tenemos que aceptar que Dios es el mayor asesino de todo el mundo. Porque todas las muertes que suceden, tanta corrupción, si Dios está en control de todas las cosas y está detrás de todas estas cosas, entonces digo, ok, qué Dios complicado, y en qué Dios estoy creyendo. No sé qué piensan ustedes. ¿Creen en verdad que Dios está detrás de todas las cosas? Cuando pienso en esto, pienso también en otra cara, que es, bueno, ok, no puedo decir que Dios está detrás de todas las cosas porque estoy atribuyéndole a Dios como recién mencionaba, es el mayor asesino de todos, que inclusive mata niños, o sea, niños que por ahí no hicieron absolutamente nada, y nacieron, y quizás nacieron con una enfermedad y con el tiempo fallecen, gente que sale a trabajar y por accidentes o por delincuencia no vuelve a sus casas. Y son situaciones realmente muy difíciles y muy complicadas. Y es un tema que es muy polémico también, y muchas personas en su momento se han preguntado sobre este tema también, y de hecho sigue, ¿viste? Como se puede ver, ¿sí? Entonces, o sostenemos que Dios está detrás de todas las cosas, y entonces Dios es un Dios estilo Thanos, como lo vemos, no sé si vieron los Avengers, que mata, que aniquila, un Dios que tiene el control sobre todas las cosas. O por otro lado,
simplemente aceptamos de que Dios no tiene el control de nada y que las cosas suceden por suceder. O podemos decir, inclusive ponernos bajo la postura de que las cosas que hacemos, o las acciones que tenemos, o las cosas que nos pasan, son pura y exclusivamente nuestra consecuencia. Es esto, ya ahí tocamos un poquito el tema de lo que es el libre albedrío, que de hecho también lo tocamos en la reunión con los chicos cuando tocamos este tema, y de hecho llegamos a la conclusión en decir, quizás es un poco de las cosas que nosotros hacemos, que son consecuencias y nos pasan, ¿no? nos pasan como un suceso que se revierte hacia nosotros, y quizás está Dios detrás de todas estas cosas que también nos pasan. Muchos recuerdo en su momento que se ponían bajo esta postura de que las cosas que nos pasan son simplemente consecuencia de todas nuestras acciones. Pero cuando pienso en esto, pienso también en el libro de Job. No sé si en algún momento llegaron a leerlo todo. Es el libro que, si bien es un poema, entendemos a Job como una persona justa, como una persona que no hizo absolutamente nada, y de golpe se ve en una catástrofe, pierde a su familia, pierde todo lo que tiene, al punto de estar tirado en ceniza. ¿Y todo por qué? Por decirlo así, una apuesta entre Dios y el diablo. Es como el títere, es como el juguete de estos dos personajes. Entonces, cuando leemos el libro de Job, entendemos que justamente viene a contraponerse al pensamiento este, que de hecho es un pensamiento muy griego, el pensar de que las cosas que nosotros hacemos, o lo que nos sucede, son las consecuencias de las cosas que nosotros hacemos. La Biblia viene justamente, con el libro de Job, viene a contraponer este pensamiento que era muy, muy común en esa época, en ese tiempo. Por eso entendemos que las cosas no son así, sino que las cosas a veces suceden sin que nosotros hagamos o tengamos algún hecho como para tener una consecuencia, ¿sí? Entonces, cuando pienso en esto, digo, ok, qué complicado que es la vida, qué complicado que es Dios, y la verdad es que no sé qué es lo que está detrás. Entonces, como conclusión de esto, de lo que es la soberanía de Dios, digo, bueno, la verdad es que no voy a entender cómo es que Dios opera, si Dios estará detrás de todas las cosas, o no está detrás de nada y las cosas solo suceden por suceder, o quizás es un poco de que justamente mis acciones, yo pago la consecuencia de mis acciones, quizás es un poco de uno, quizás es un poco del otro, quizás es un poco de todo, ¿sí? Es un tema muy polémico y creo que no lo vamos a entender de hecho en el día de hoy, pero quería mencionarlo porque va a relación justamente también con lo que es este tema de cuando Dios guarda en silencio. No entendemos a Dios cómo opera, no entendemos la soberanía de Él, no logramos entender si Él está detrás de nuestro sufrimiento o si las cosas nos suceden por suceder o simplemente son el pago por nuestras acciones. Dios es infinito, nosotros somos seres finitos, por ende no logramos comprender a Dios en nuestros pensamientos, y de hecho no hubiésemos conocido a Dios si Él mismo no se hubiese revelado hacia nosotros por medio de su palabra o por medio de Jesús mismo, no hubiésemos entendido y no hubiésemos comprendido a Dios. Entonces no pretendo hoy que podamos comprender y entender a Dios cómo es que opera, cómo es que domina o cómo administra el mundo, ¿sí? Pero sí quiero que nos centremos en algo que nos atraviesa a absolutamente a todos, ¿Qué se como hace? lo mencionaba también hace un momento, y es el sufrimiento. ¿Será posible? Toque otra vez. ¿Cuándo? Mamá, no puedo. ¿Alguien micrófono abierto puede ser? Sandra, ¿Qué? no sé si nos escuchas. ¿Cómo hago para hablar? No puedo. ¿Sí? Claro, no puedo. Pero será posible. Hay un micrófono abierto. Bien. Justamente, bueno, volviendo un poco al tema,
Sí somos conscientes de que todos somos parte del sufrimiento, que estamos en un mundo donde hay sufrimientos y en algún momento de nuestras vidas todos sufrimos por algo, ¿sí? Sufrimos una pérdida, sufrimos y padecemos inclusive en muchas ocasiones enfermedades, y sin ir más lejos, estamos sufriendo inclusive actualmente por una situación que es mundial, que es justamente esto de la pandemia del coronavirus. Entonces muchos sufren el encierro, otros sufren la enfermedad, mientras que otros simplemente, bueno, en este caso, fallecen por la misma enfermedad que nos está atravesando. Entonces, el sufrimiento es parte de este mundo y nos atraviesa absolutamente a todos, ¿sí? Y cuando pienso entonces en el sufrimiento, pienso en este caso justamente en Dios, ¿sí? ¿Dónde queda Dios cuando nosotros sufrimos? Cuando nos encontramos en situaciones de sufrimiento, es en ese momento donde surgen preguntas como esta que están viendo ahí en pantalla: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede? ¿Qué hice yo? Y así un sinfín de preguntas que a veces ni siquiera nos entendemos, ¿sí? Pero cuando pienso en esto, automáticamente también me remito a Dios y me pregunto, ¿dónde queda Dios frente a nuestro sufrimiento? ¿Qué piensan? Me gustaría que puedan abrir sus micrófonos y participar para que podamos llegar también a conclusiones y poder debatir sobre el tema. El sufrimiento está presente en cada uno de nosotros, pero me pregunto, ¿y en dónde está Dios en ese momento en el que estamos sufriendo? ¿O dónde queda Dios? ¿Dios está mirando simplemente y permitiendo que cada uno de nosotros sufra? ¿O realmente Él sufre porque nosotros sufrimos? Y bueno, en colación a esto quería contarles también una historia, una situación de vida. Para los que no saben, bueno, tengo 23 años. A mis 18 años de edad, tomé la decisión de ingresar a la Fuerza Armada, el Ejército Argentino. Me recuerdo en su momento, no estaba siendo parte de la comunidad de mi iglesia. Para mí, irme de mi iglesia era como dejar a Dios. Entonces, técnicamente para mí había dejado a Dios, pero en realidad lo único que había hecho era dejar de participar en la comunidad o en la iglesia en donde estaba. Parte de mí seguía creyendo en Dios, yo seguía teniendo fe en Él, no había cambiado nada en mi interior. Pero recuerdo cuando entré a esta Fuerza Armada, para los que no saben, es muy difícil. De hecho, creo que muchos sabemos que es muy difícil el entrenamiento dentro de lo que es la policía, no sé, ejército, lo que sea. A veces suele ser muy duro, en el sentido de que tratan a uno como un juguete y están día y noche prácticamente torturándolo, haciendo a uno bañarse con agua fría, arrastrándose, y uno realmente la pasa muy mal, entonces se sufre. Recuerdo haberme mandado una macana y terminar preso dentro del ejército, por ende no salí como por 2 semanas, no podía ver a mi familia, no me dejaban retirarme. No era el único, estaba con unos compañeros que también se habían mandado algunas macanas, entonces éramos como 4 o 5 compañeros, y bueno, por supuesto ahí nuestro instructor que nos dirigía. Recuerdo un domingo que nos dijo que nos iba a llevar a misa dentro de lo que es el campo militar. No sé si algunos conocen el Campo de Mayo en Buenos Aires, que es muy famoso. Hay capillas inclusive. Entonces, antes de llevarnos justamente a la misa, nos pregunta a cada uno de nosotros si creíamos en Dios. De mi parte le dije que sí, no tenía ningún problema, de hecho, con ir a la capilla por orar o lo que sea. Pero algunos de mis compañeros, cuando le preguntó a algunos de mis compañeros, uno de ellos que le dijo, no, yo creo en el Gauchito Gil, y algunos de hecho le respondieron que no creían en Dios. Y me quedó muy grabado
porque gracias a él después yo regresé a mi comunidad o a mi iglesia. La respuesta de él fue, siempre necesitamos creer y tener un Dios, porque en el momento en el que estamos sufriendo, en el momento en el que la pasamos mal, ese Dios es el que te va a dar la fuerza para salir adelante. Esa fue la respuesta que él le dio a estos chicos que le dijeron que no creían en Dios. Entonces, cuando yo salí de ahí, en ese momento fue impactante para mí. Me quedé pensando y dije, wow, cuánta verdad tiene. Al fin de semana siguiente, recuerdo haber salido, visité a mi familia y, por supuesto, fui de vuelta a congregarme a la iglesia donde en su momento asistía. Entonces, para mí era como volverme a Dios, ¿sí? Cuando pienso en esto que este hombre dijo, veo que tiene bastante sentido, ¿sí? En el hecho o en el sentido de decir, cuando estoy mal, en el momento en el que estoy sufriendo, realmente siento a Dios. De hecho, si los invito por un momento a abrir el micrófono, estoy seguro de que en algún momento de cada uno sentimos a Dios en esos momentos difíciles. Que de hecho son en esos momentos donde más pedimos la presencia de Dios, porque cuando estamos bien no necesitamos nada. Pero cuando llegan estos momentos que son desgarrantes, que nos sentimos solos, que sufrimos, es en ese momento donde no nos importa donde estemos, que de todas maneras nos hincamos de rodillas y pedimos a gritos por Dios, o en nuestro corazón decimos, Dios, ¿dónde está? Y comienzan estas preguntas de ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permitís que me pase esto? ¿Por qué permitís que me pase el otro? O simplemente a veces decimos, ok, yo confío en vos, deposito mi fe en vos, sé que voy a salir adelante. Entonces, cuando pienso justamente en esto, ¿sí? Veo que tiene bastante sentido y de hecho en nuestras iglesias, si hacemos una mirada quizás retrospectiva, nos vamos a dar cuenta que nos enseñaron justamente eso, depender de Dios, que no está mal, está perfecto, está totalmente perfecto y es válido de que podamos depender de Dios, depositar nuestra fe en Él y que en esos momentos en los que estamos mal le pidamos socorro. De hecho, en la Biblia, cuando Jesús menciona al Espíritu Santo, yo me iré y les dejaré en este caso lo que es el Consolador, porque Él sabía que en el mundo íbamos a tener aflicciones y que la íbamos a pasar mal. Y por algo dejó al Consolador y no dejó, quizás como dijo Adri el otro día, al Ayudador. Él sabía que íbamos a necesitar del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando pienso en esto digo, ok, está perfecto y es totalmente válido que pongamos a Dios en el eje central y que dependamos de Él, ¿sí? Pero lo ponemos de tal forma, de tal manera, que después, si lo piensan de esta manera, no necesitamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando estamos bien, no precisamos justamente de pedir ayuda o auxilio. Pedimos ayuda o auxilio en los momentos en los que estamos mal, ¿sí? Y cuando encontramos a este Dios que nos da ese auxilio, esa ayuda, automáticamente digo, ok, lo único que necesito en la vida es Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Lo único que necesito en la vida es Dios. Porque en los momentos en los que estoy bien, no voy a precisar absolutamente de nada. Voy a precisar de Dios justamente en estos momentos en los que quizás son difíciles para mí. Kate, no sé si estás por ahí. ¿Te animas a leer? Creo que hay algunos mensajitos que estuvieron llegando para compartirlo y quizás generar un poco de interacción. Kate o Bren, o si estás, Pablito. Ahí me escuchas, Luchito. ¿Se anima? Sí, te escucho, Kate, sí. Estaba hablando sin activar el micrófono, soy terrible. Dice, había puesto, Dios es un Señor y golpea la puerta. Si lo dejamos entrar y realmente logramos poner su voluntad y soberanía, aún sin entender,
Pasado un tiempo logramos transformar nuestras circunstancias en un don para ayudar a aconsejar a otros a ir a la fuente. Cristo, su obra y tener la oportunidad de conocerlo. De su mano todo dolor es más fácil, es ligera la carga porque todo se amolda a su mirada de amor y es un sacrificio que da fruto a su tiempo. Una paz que sobrepasa todo lo que yo pueda entender. Martín había puesto, en el mundo cristiano se nos prepara poco para la muerte, estamos muy apegados a la vida. Que muera alguien no hace malo a Dios. Y Jonathan afirmó algo de lo que dijiste, que ya no sabemos qué fue, pero puso absolutamente. Esos son los comentarios que hay hasta el momento. Ok. Buenísimo, Kate. Muchas gracias. Bueno, técnicamente, bueno, en este caso volviendo justamente al tema de depender de Dios, que para mí, en lo personal lo digo, ¿sí? Está perfecto y de hecho yo creo y dependo de Dios y hay momentos en los que oro a Dios y le pido por un montón de cosas, ¿sí? Que creo que también muchos de nosotros lo hacemos, ¿sí? Entonces digo, esto es totalmente válido. Pero cuando pienso de esa manera, lo único que necesito es Dios, me pregunto entonces, ¿por qué Jesús tenía tanta preocupación, por así decirlo, o se afanó tanto para formar este nuevo estilo de iglesia? Digo este nuevo estilo de iglesia porque la iglesia ya existía, si bien no de la manera en que la conocemos, bajo el término de iglesia, o con estas mismas características, que de hecho es similar, pero había un templo, el mismo Dios, y de hecho, bueno, tiene las mismas características que muchas iglesias que la actualidad, concentradas justamente en las reglas, en el activismo y para nada en las personas. Entonces, cuando revisamos a Jesús con este nuevo estilo de iglesia, que viene a romper todo este paradigma y a plantear algo nuevo, ¿sí? Entonces, me pregunto, ¿qué papel cumple la iglesia o la comunidad dentro de todo esto? Y lo digo porque pienso en que, ok, solo necesito a Dios para vivir y estar bien. Y que inclusive en esos momentos de dificultad, lo único que necesito técnicamente es Dios porque es Él quien me va a ayudar, quien va a sanar el corazón y me va a dar las fuerzas para seguir adelante. ¿Y dónde queda la comunidad? O sea, ¿por qué Jesús, en este caso, vino a plantear este nuevo estilo de iglesia o de comunidad? ¿Qué piensan? Es medio raro, porque como que queda colgado. Luchito, ¿puedo decir ¿Dónde algo? encaja, justamente? Sí, Kate. Me hacía recordar de algunas reflexiones que tuvimos en CORE, en cuanto, entonces, o sea, con todo lo que planteabas, ¿no? ¿De qué manera o cuál es la razón real por la cual nos estamos acercando a Dios? Si nos acercamos a Dios o queremos tener una relación con Él, simplemente es porque es un Dios que nos ayuda, es un Dios de alguna manera, ese Dios bombero, de hecho, que le llaman a algunos, que lo buscan cuando lo necesitan. Y por ahí nosotros decimos, no, yo no busco a Dios solo cuando lo necesito. Pero si bien, si estoy pasando una circunstancia donde necesito tener de alguna manera una respuesta, acudo a Él. Y si siento que no me da una respuesta, es como, entonces, ¿qué pasa como con la idea de Dios que yo tengo, ¿no? ¿Qué pasa si quizás Dios no me saca de ese apuro? ¿O qué pasa si Dios no me responde a lo que yo le estoy preguntando? ¿O qué pasa si simplemente no me soluciona lo que yo creo que Dios puede solucionar, ¿no? ¿En dónde queda mi mirada y mi relación con Dios desde esa perspectiva? O sea, si de alguna manera pienso que también es un poco egoísta de nuestra parte a veces, como basar nuestra relación con Dios en ese Dios que puede simplemente como suplir necesidades o que puede ayudarnos o que puede contenernos o que simplemente que nos da algo. ¿Qué pasa si Dios no nos diera nada simplemente? O sea, nos acercamos a Dios porque nos da algo o nos acercamos a Dios simplemente porque es Dios sin ningún interés. No sé si me hago entender. Sabes que a mí Sí, me totalmente. hacía pensar alguna de las cosas que
que dijiste, Lucho, y me sumo a Kate. Hay una pregunta que es muy incómoda y que creo que nos haría a nosotros a replantearnos este asunto del sufrimiento, de por qué a mí, de cómo, como decía Kate, por qué me acercaría a Dios. Y sería hacernos la pregunta, frente a todas estas situaciones, es ¿para qué sirve Dios? Digamos, lo que yo llamo la funcionalidad de Dios, ¿no? Es decir, Dios tiene que servir para algo, tiene que servirnos para algo. Y la Iglesia ha transformado esta pregunta. Dios te sirve para algo, ¿no? Dios te colma, te trae paz, te trae consuelo, te sana, te libera, te prospera, ¿no? Pareciera de que hay una funcionalidad en Dios. Y si volvemos al principio de cómo arrancaste la conversación, Lucho, la soberanía de Dios, si algo es soberano, es indiscutible. Es decir, por algo es soberano, ¿no? Es decir, justamente el término soberano es que es indiscutible, ¿no? Que yo no me puedo hacer preguntas de algo soberano, porque justamente la soberanía de Dios hace que no sea posible de discutir. Ahora, entonces, ¿para qué me sirve Dios? Es la pregunta. Si vamos a terminar todos esta noche diciendo, bueno, se te puede morir un bebé en brazos, o se puede ir de una reunión una chica y morir en el camino, ¿para qué me sirve Dios? Y creo que lo que nos va a terminar enfrentando es con nuestra propia humanidad, ¿no? Es decir, quienes han entendido a Dios no necesitan hacerse esas preguntas. Es decir, ¿no? El que muere por una causa no se pregunta por qué tengo que morir, muere por la causa. ¿Por qué? Porque ha entregado su humanidad. Es decir, ya no le importaba, a los discípulos ya no les importaba la muerte, porque ya estaban más allá, habiendo entendido que el sufrimiento no era una pregunta, sino que era una posibilidad de cumplir una misión, ¿no? Pero estaría bueno que cada vez que nosotros nos preguntemos ¿por qué a mí?, la gran pregunta que nos estamos haciendo es, bueno, entonces ¿para qué sirve Dios? ¿No? Ok, sí, totalmente, Adri. Ahora bien, como estamos acostumbrados a justamente apoyarnos en Dios como un pilar que nos va a sostener y que tiene que darnos todas las respuestas, y que nada no tiene que suceder porque somos sus hijos o somos cristianos, etcétera, 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 que justamente el punto al que me gustaría llegar justamente en el día de hoy, ¿sí? Cuando pienso, bueno, también en esto, por eso también le había elegido este título o este lema de cuando Dios guarda silencio, ¿sí? El sufrimiento está y es parte de cada uno de nosotros y nos atraviesa, ¿sí? Pasa en nuestra vida justamente que de hecho pasamos estos momentos que son duros y escuchamos frases muy, muy famosas, ¿sí? Que creo que muchos de los que estamos acá lo escuchamos en algún momento, que de hecho lo puse también en la canción, y es que cuando a veces preguntábamos, o venía un hermano a nosotros con sufrimiento a contarnos lo que le estaba pasando, lo que le decíamos justamente es, bueno, tranquilo hermano, ora a Dios porque Él está trabajando. Cuando Dios guarda silencio, Él está trabajando. O le dábamos respuestas como por ejemplo, si estás pasando un desierto o te estás sintiendo solo es porque Dios está formando tu carácter, ¿sí? Respuestas que realmente creo que son muy ingenuas y que a su vez no marcan y no muestran el corazón de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque cuando nosotros entendemos, ¿sí? de que vivimos en un mundo que tenemos sufrimientos, aceptamos, bueno, también en este caso de que a veces Dios no responde a todas nuestras oraciones y estamos de hecho muy acostumbrados también a orar y a esperar sí o sí una respuesta de Dios, y cuando la hay decimos, ok, ¿por qué Dios guarda silencio? ¿Sí? Y esos silencios es justamente el vacío, por así decirlo, que viene a llenar la comunidad que Jesús viene a plantearnos. No sé si me explico. Es decir, cuando Dios guarda el silencio, este silencio que nosotros llamamos,
cuando estamos en medio de la desesperación, del sufrimiento, y parece que oramos a Dios y nada sucede, en ese momento donde entra la comunidad que Jesús vino a plantearnos, que es lo que yo también quería plantear desde un principio. ¿Dónde queda la comunidad o para qué me serviría si únicamente yo voy a depender de Dios y Él, en este caso, me daría técnicamente la ayuda que estaría necesitando, ¿sí? Cuando Dios guarda el silencio, que sentimos que es desgarrante y estamos en medio del sufrimiento y estamos solos, es en ese momento donde la comunidad tiene que encenderse en amor y acompañar a la persona que está sufriendo. Creo que, de hecho, está bien que puedas creer y confiar en Dios y depositar tu fe en Él. El problema no es ese, el problema es que creamos comunidades donde no se involucran en el dolor o en el sufrimiento del hermano. ¿Sí me explico? Entonces, cuando vemos justamente la comunidad o la iglesia que venía a plantear Jesús, que nos venía a proponer, es una comunidad totalmente diferente, totalmente distinta. Es una comunidad donde sí o sí tenemos que involucrarnos en el sufrimiento de nuestro hermano, ¿sí? Pero esto solamente es un pensamiento mío, ¿sí? Como verán, todavía no leí ni siquiera un versículo bíblico. Me gustaría que podamos ver, a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto, ¿sí? Antes, Kate, ¿te animás a leer algunos ahí mensajitos que estuvieron llegando? Sí, Luchito. Martín había puesto, Dios vio que no es bueno que el hombre esté solo. Creo que tenía que ver con el tema de cuando nombraste un poco la comunidad. Gise después puso, porque a Dios lo encontramos en nuestros hermanos. Amar a papá Dios es amar a las personas y apoyarnos los unos a los otros. Allí se encuentra y nos forma como un cuerpo, una comunidad, reconociendo que Él está en medio de todas las circunstancias. Sandra puso, para volver otra vez a mi creador, para mí lo es todo, mi respirar, mi aliento de vida, y lo voy a alabar, creo que quiso decir, hasta el día que me lleve a su presencia. Laura Magán puso, las iglesias suelen tener eslogans para atraer a las personas a Dios por motivos incorrectos. Y Martina agregó a su comentario como las iglesias de Pare de Sufrir. Jonathan puso, yo creo que la iglesia es ese cuerpo que cuando está enlazada en amor, el infierno no tiene lugar. Y al fin y al cabo, la oscuridad que hay en este mundo, es inversamente proporcional a la luz que es la iglesia. Si nosotros tenemos que ser el reflejo de Jesús, ser luz y sal, el sufrimiento que es el mal necesario de nuestra naturaleza caída, el precio de poder amar. Como Dios está haciendo silencio, en realidad nosotros estamos haciéndolo. Sandra agregó, la comunidad está para alentarnos unos a otros y Dios es el todo en todos. Hasta ahí, Luchito. Mira, Luchito, déjame volver un poquito a lo que dijiste antes. Está bien, antes de pasar el texto. Si Dios tiene que servirnos para algo, estamos fritos, ¿no? Es decir, porque entonces Dios tiene que estar al servicio nuestro, ¿no? Entonces, si yo pregunto por qué a mí, siendo cristiano, me pasan cosas terribles, es porque Dios no debe haber cumplido con su misión, que es de protegernos. Yo no sé quién fue, Kate, que mencionaste que hablaba de Pare de Sufrir y qué sé yo. Yo creo que el peor pecado de la iglesia es haber puesto a Dios al servicio nuestro. Es un pecado horrible, porque entonces cuando no está al servicio nuestro es cuando nos hacemos las preguntas más horribles acerca de Dios y discutimos su soberanía, que sigo diciendo que es imposible de discutir, por eso es soberanía. Entonces Dios me tiene que servir para algo. Entonces Dios, por muchas décadas, la iglesia levantó la bandera de Jesús salva, sana, libera y prospera, como si hubiese una funcionalidad en Jesús en un montón de cosas que tiene que hacer sobre nosotros. Pero está muy bueno lo que vos decís, Lucho, que
Dios no tiene que destruir nuestra humanidad, y nuestra humanidad involucra el sufrimiento, ¿no? Ahora, sí llama a la iglesia a acompañar nuestra humanidad. Es decir, increíblemente Jesús decía, ustedes le tienen que dar de comer. No es que yo le voy a parar el hambre, sino que ustedes denle de comer, ¿no? Es decir, ustedes entonces abríguenlo, no es que yo le voy a parar el frío, sino que ustedes tienen que abrigarse. Entonces sí, Dios no puede tener funcionalidad en nosotros, pero sí la iglesia. La iglesia sí tiene que ser funcional a nuestra humanidad. Es decir, Dios es Dios que nos salva y pone a la iglesia para que sí trabaje nuestra humanidad. Y ahí sí la iglesia entonces tiene que parar el sufrimiento, digamos. Totalmente, Adri, sí. Iba justamente al pensamiento ese cuando encontré esta canción, que la verdad no me acuerdo, creo que era, si no me equivoco, adolescente cuando salió ese tema, o no sé si fue antes, yo lo escuché, y cuando pensaba también en esto, se me venía en mente también este tema, y cómo la iglesia no supo enfrentar este tema de lo que es el sufrimiento, ¿sí? Entonces, la respuesta más fácil, más que tenían es, ok, si estás pasando un momento duro, si estás pasando un momento donde te está costando levantarte, entonces ora a Dios, o simplemente te decían cosas como, por ejemplo, estás pasando un desierto, Dios está formando tu carácter, o si te pasó esto es porque por algo será, Dios tendrá un propósito. Que creo que son frases como que muy ingenuas, muy rebuscadas, y que de hecho no generaban que la comunidad se integre o sea parte del sufrimiento del hermano, como que le atribuían a Dios la responsabilidad de lo que a vos te estaba pasando y ellos quedaban totalmente expuestos a esto, ¿sí? Que de hecho si escuchan el tema justamente que puse desde el principio, que menciona también si Dios justamente cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando, y de hecho te dice la canción, si estás llorando alaba, si estás sufriendo alaba, como si fuera todo lo que tenemos que hacer es alabar en el momento en el que estamos mal, y entonces digo, ok, ¿dónde queda la iglesia? Porque Jesús vino a traer algo totalmente diferente y es totalmente opuesto a este concepto que durante mucho tiempo nos plantearon o aprendimos, ¿sí? Pero bueno, como decía hace un rato también, esto solamente es un pensamiento mío y me gustaría que lo podamos ver justamente desde un verso bíblico, a ver qué es lo que opina, ¿sí? La Biblia. Y el verso que elegí justamente es muy conocido, la parábola de buen samaritano, que de hecho me gustaría hasta parafrasearlo y quizás cambiarle algunas cosas y hacerlo así, estilo obra de teatro, para que podamos sentirlo como muy actual. Acá la Biblia nos menciona como un fariseo, pero en lugar de mencionar el fariseo de aquel momento o el maestro de la ley, pongamos un cristiano, pongámonos nosotros ahí en ese versículo, ¿sí? Y dice acá en Lucas 10, versículo 25 al 37, dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretaste tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un cristiano, quien al verlo, yo me imagino a este cristiano, si lo ponemos un poco en contexto, o no sé, utilizamos un poco la imaginación, quizás venía del culto, o de una vigilia, o de un ayuno, y salía
muy empoderado de la reunión, y quizás venía cantando también este mismo tema que pusimos al principio, ¿se imaginan? Viniendo ahí por el camino, alaba, simplemente alaba, y ve a esta persona que estaba. Al verlo, se desvió y siguió de largo, ¿sí? Yo me imagino, me atrevo hasta a decir que quizás se acercó y le dijo, hermano, si estás sufriendo, si estás pasando un momento de dolor, alaba a Dios, y Él, tu alabanza va a escuchar y te va a ayudar. Es la respuesta que hemos aprendido y lo más rebuscado en nuestras iglesias, que nos involucraban justamente en el dolor o en el sufrimiento del otro, ¿sí? Dice, se desvió y siguió de largo. Y también llegó a aquel lugar otro cristiano, y al verlo, quizás se acercó y le dijo lo mismo. Hermano, si estás sufriendo, si estás pasando por un momento de dolor, ¿sabes qué? Orá a Dios y Él te va a salvar, Él te va a extender su mano, te va a ayudar, te va a llenar de bendiciones, de riquezas, te va a dar absolutamente todo. Y se fue. Dice, al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, ¿sí? Que de hecho acá sabemos que el samaritano era visto como lo peor del peor, pongamos de ahí también otro cristiano si quieren, pero un cristiano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas, que si le quieren poner unas palabras también lo pueden hacer. Yo me imagino que le habrá dicho, hermano, ¿sabes qué? Quizás vos estuviste orando a Dios y sentís que Dios no te responde, sentís como que Dios está en silencio, pero ¿sabes qué? Cuando Dios se queda en silencio, ahí se enciende la comunidad. Y entonces, ¿qué pasa? Le curó las heridas con vino y aceite, le extendió la mano y le dijo, vení acá. Le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, inclusive, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Y le dijo, cuídamelo, y lo que le gaste de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál crees, pregunta Jesús, piensa que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Si bien es un pensamiento mío, acá claramente nos refleja, mediante lo que es esta parábola, lo que es justamente el deber de la comunidad. De hecho, me atrevería a decir que cuando Dios guarda lo que es este silencio que sentimos, la comunidad se enciende, ¿sí? Pero no habría silencio si la comunidad, en este caso, estuviera atenta a abrazar y a responder las preguntas de esta persona. No habría desierto, de hecho, porque el desierto, como en muchos términos nos enseñaron, simboliza la soledad. No habría desierto para una persona porque todos acompañaríamos. Y en el momento en el que uno sufra, sufriría inclusive la comunidad, porque todos apoyamos al que cae, al que sufre. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como conclusión final, justamente, es que cuando Dios guarda silencio, ¿sí? La comunidad es la que se debe encender con las acciones. Debemos ser sinceros, ¿sí? Y cuando vengan estas personas que a veces no entienden, a mí me ha pasado en varias circunstancias de preguntarme por qué Dios permite esto, por qué Dios permite lo otro, y a veces damos esta respuesta como rebuscadas en el sentido de decir, Dios está en control de todas las cosas, pero es simplemente como poner un paño sobre la herida y dejar ir a la persona, pero en realidad no curamos la herida o el sufrimiento que esta persona tiene. Seamos sinceros y digámosle, ¿sabes qué? La verdad no lo sé, pero sí estoy yo acá en el momento en el que vos tengas una necesidad o estés pasando dolor, sufrimiento, podés contar conmigo, estoy yo para ayudarte porque para eso está la comunidad. ¿Sí? No sé si en la iglesia donde vos estás yendo, quizás encontrás a personas de esta característica, o quizás vas a una iglesia donde hay muchas personas, pero en ese lugar te animo que puedas buscar tu comunidad, que quizás sea ese grupito de 2 o 3 personas que en verdad va a dar la vida por vos, con ese grupito con el que quizás tenés
confianza, con el que podés contarles tus cosas y sabes que va a estar presente también, ¿sí? Acá, como puse al último también, una comunidad que tiene el corazón del maestro es una comunidad que se involucra sí o sí en el dolor de su hermano y lo ayuda. Una comunidad que no se involucra en el sufrimiento del otro no es comunidad. ¿Qué piensan? Los invito, bueno, a poder abrir sus micrófonos y dar sus opiniones, o bien escribir ahí unos mensajitos y los vamos leyendo y tratando de responder sus preguntas. Yo quiero decir algo. ¿Qué piensan? Conclusiones sobre... Explícate. Pensaba, Luchito, cuando Adri dijo el tema de que uno de los grandes pecados, digamos, de la iglesia fue quizás mostrar a Jesús como ese Dios que podía solucionar tu problema, ¿no? Pensaba que la iglesia cayó en este error queriendo atraer personas a la iglesia como tal, y no necesariamente a Jesús, ¿no? Porque entonces mostraban como, bueno, vení que Dios te provee, vení que Dios te ayuda, que te soluciona, que te sana, bueno, como todas estas como palabras de hecho que usaban en el evangelismo, ¿no? Y quizás les fue más fácil eso que de hecho mostrar lo que era el amor, el mostrarlo con obras, vení que yo te acompaño, que yo te abrazo, que yo soy la que pone el cuerpo por ti, ¿no? Entonces, qué gran responsabilidad tenemos para hacer ese cambio de paradigma, porque pienso, y de hecho recordaba, de hecho, una situación que pasó un chico que una vez conocí y le preguntaba acerca de si creía en Dios, y él me decía que no, porque como que tuvo una experiencia de chico, bueno, cuando él tenía como 15 años, sus padres habían decidido tener un bebé y el bebé nació y murió. Y fue algo que su familia como que nunca pudo superar, que de hecho como que trajo consecuencias en el ambiente familiar, como que nunca volvió a hacer lo mismo. Ya habían pasado muchos años de esto y su familia nunca volvió a ser igual, digamos, debido a esta pérdida que tuvieron, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, él había tomado la decisión de no creer en Dios. Entonces yo decía, qué fuerte, ¿no? Porque, o sea, nosotros mostramos mal a Dios en realidad, no les enseñamos bien a las personas. Entonces las personas de hecho se alejan de Dios porque creen que Dios es quien tiene que solucionar sus problemas o quien tiene que no permitir que pasen ciertas situaciones, ¿no? Entonces si Dios las permite, entonces prefiero decir que Dios no existe, prefiero negarme a la posibilidad de creer en Dios o de acercarme a un Dios, ¿no? Entonces creo que desafortunadamente fue una responsabilidad nuestra, que la gente incluso no se quiera acercar a Dios. Entonces es aún más grande la responsabilidad de poder decir, bueno, vamos a mostrar a Jesús en realidad con obras para que las personas, si pasan por sufrimiento o por las situaciones que sean que pasen, no decidan así de sencillo como decir, no me quiero acercar a Dios o para mí Dios no existe, ¿no? Que puedan ver a Jesús a través de nosotros para que no se alejen, sino que todo lo contrario se puedan acercar a Él. Eso pensaba. Sí, totalmente, Kate. Sí, sí, tal cual. Recae sobre nosotros esta responsabilidad de sostener y de dar bien el mensaje justamente de la iglesia, ¿sí? Creo que, de hecho, el problema de la iglesia es que justamente le carece de las acciones que decimos, ¿sí? Porque decimos justamente y predicamos un Dios de amor y después también hablamos de estas comunidades que ofrecen amor y la realidad es que a veces nos cuesta muchísimo, ¿sí?, ponerlo en práctica con nuestro hermano. Por eso justamente hoy pretendía de que bueno, podamos pensar en este tema y que de hecho podamos también involucrarnos en la comunidad en donde estamos siendo parte. Si no tenemos una comunidad que podamos formarlos y también involucrarnos en el dolor, involucrarnos con esas personas porque es realmente importante. Recuerden que la vez pasada cuando hablábamos
hablábamos del amor, y cuando amamos, el amor produce generosidad, ¿sí? Y la generosidad en sí es generar ya, ¿sí? Acciones que reflejan este amor. Y cuando nosotros accionamos mediante el amor y producimos generosidad, es ese momento que tenemos por consiguiente los vínculos que formamos en nuestra comunidad o en nuestra iglesia. O sea, el amor produce generosidad y la generosidad va a producir también los vínculos que nos va, en este caso, a hacer fuertes a todos como comunidad o como iglesia, ¿sí? Sin estas acciones no podríamos mostrar el amor de Dios, el amor de Jesús, ¿sí? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Te Luchi, animas a leer, Katia, preguntas? sí, justamente te iba a leer una pregunta puntual que me llamó la atención. Jonathan pone, yo tengo una consulta, sin ánimo de generar discordias, sino solo para ver si entre todos llegamos a una respuesta. Entonces, ¿Dios manifiesta su amor solo a través de nosotros o su amor puede manifestarse igual? Si me permite, Luchito, yo digo lo que pienso al respecto y después si alguien más también se anima, estaría bueno, como dice Jonathan, como para que entre todos encontremos una respuesta, ¿no? Se me ocurre que Dios manifestó su amor igualmente a través de Jesús. O sea, ya tenemos una salvación y esa salvación fue por amor. La gracia es meramente por amor, ¿no? Porque no la merecemos. Entonces, desde ahí ya podemos partir y decir que igualmente Dios manifiesta su amor. O sea, desde el principio manifestó su amor hacia nosotros, ¿no? Eso creo que es la muestra de amor más grande, pero quizás para mantenernos de alguna manera en este mundo o en esta tierra, es necesario que la iglesia se encienda para que podamos sostenernos, ¿no? Mientras este paso, creyendo que hay una eternidad cerca de él. Entonces, si acá en la tierra, por así decirlo, nos mantenemos en comunidad, nos sostenemos en comunidad, va a ser mucho más llevadero y más fácil también para llegar un día a la eternidad, ¿no? Es lo que se me ocurre en este momento. No sé qué piensa el resto o qué piensas tú, Luchito. Hola. ¿Yo puedo decir algo? Sí, No sé, pero alguien habló, así que si quiere hablar la otra persona, no hay problema. Le cedo el paso. Está bien, está bien. Habla vos. Bueno. No, también coincido un poco con Kate, pero también quería rescatar esto de que cuando Dios se manifiesta en Jesús, Jesús viene como persona. Y es re interesante eso. No se manifiesta como un espíritu, no se manifiesta, sino que se encarna y se hace vivo. Entonces el amor de Jesús también se transmite como persona en carne, así como nosotros. Y pensando en nosotros, o sea, humanamente, también esto de que todo lo que construimos lo construimos socialmente. Desde que nacemos necesitamos de un otro. Siempre está la dependencia del otro. Entonces, esto me hace pensar de que el amor de Dios necesariamente se da a través de un otro y que no nos podemos acercar a Dios desde nuestra soledad, no desde nuestra soledad, sino desde un solipsismo absoluto, sino que siempre las relaciones se dan dentro de una comunidad, en la relación con un otro, incluso en los momentos felices, o cuando decimos, uy, o cuando nos acercamos, también pensando en esto, ¿no? Cuando nos acercamos por primera vez a una iglesia, a una comunidad, sentimos a Dios en el abrazo de una persona, en el cariño del otro, en lo que nos da nuestros hermanos, en lo que nos dan nuestros amigos. Entonces, creo que Dios se manifiesta en los pequeños actos de los otros y en esas relaciones que vamos construyendo. Me cuesta un poco esto de pensar una relación en donde sea unitaria o de dos, en donde esté yo sola con Dios. Sino es como que pienso más en una triangulación en donde hay un intercambio, una relación con Dios y con el otro también. Solo eso.
Bien, Sara, sí, totalmente. Gracias. De hecho, amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿sí? Eh, por su amor, el amor que Él nos tuvo a nosotros nos permitió conocer a Dios, ¿sí? Parafraseo un poco también lo que decía quizás al principio, de que si Dios no se hubiese revelado a nosotros, nosotros no hubiésemos sido capaces de saber que Él está. Él nos amó primero, por eso nosotros amamos a Dios. Y cuando entendemos que el amor a Dios involucra amar al prójimo, que es justamente lo que menciona Juan, ¿sí? Eh, ahí entendemos justamente en qué se basa el amor a Dios. Si decimos amar a Dios, dice Juan, entonces tengo que amar a mi prójimo, porque si no estoy amando a mi prójimo, no estoy amando a Dios. ¿Sí? La verdad que me parece muy buena pregunta la de Jonathan. Y si realmente nosotros mostramos el amor de Dios, no estamos mostrando nuestro amor. Y esto es interesante. Es decir, yo creo lo que dijo Sara, que a mí también me cuesta pensar en que Dios es quien muestra el amor, ¿no? Es decir, Dios muestra el amor más allá de Cristo, que ya lo mostró, me sumo lo de Cate, ¿no? Y en esta relación como binaria entre Dios y una persona, ¿no? Yo lo que creo es que Dios decidió que su amor se vea reflejado en la iglesia, en la comunidad, en lugar de decir, quédense tranquilos que yo voy a mostrar el amor, ¿no? Entonces, me parece que la responsabilidad de la iglesia no es que nosotros amemos como nosotros podemos amar, sino que amemos como Jesús amó. Entonces, estaríamos mostrando el amor de Dios nosotros, y es la gran responsabilidad, ¿no? Entonces, para responder un poquito a la pregunta de Jonathan, creería, o un poco lo que llegamos como conclusión, es que Dios ya manifestó el amor. Ahora nos toca a nosotros manifestar el amor de Dios, ¿no? Digamos, sería así, ¿no? Y que creería que sería un error esperar de que Dios muestre el amor a alguien. En realidad, la tarea real y genuina que tenemos cada uno de nosotros es nosotros ser un vehículo donde se vea el amor de Dios, ¿no? Totalmente, Adri. Gracias. Me gustaría aportar Bueno, algo. sí, Lucas. Respecto a lo que decía Adri, de la pregunta que hicieron de si nosotros mostramos el amor de Dios, no estaríamos mostrando nuestro amor. Creo que para poder dar algo, primero tenemos que implementarlo en nosotros. O sea, Dios ya mostró su amor. Nosotros debemos implementar el amor de Dios en nosotros y hacerlo parte de nuestra esencia, de algún modo, para poder dar nuestro amor, pero en base sería como el amor de Dios, pero que es una esencia nuestra. No sé si me explico, sería como nuestro amor, pero que está basado en el amor de Dios. No sé si se entendió. Sí. Hola, Perdón que aclaro algo porque quizás, perdón, Gise, ya te paso. Cuando yo dije de que la iglesia no muestra el amor, sino que muestra el amor de Dios, es porque la iglesia no se puede adjudicar que el amor es ella. ¿Está bien? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, la iglesia no puede decir yo te doy paz, como tampoco la iglesia te puede decir vení a mi culto que yo te voy a sanar. Es decir, vengan cultos, cruzada de milagros y poder, porque acá está el milagro y el poder. Cuando la iglesia se adjudica el dominio de la soberanía de Dios es cuando comete el error. Si la iglesia ama es porque el amor de Dios está en ella, ¿no? Y refleja algo que es de Dios, pero la refleja en sus acciones. Por eso dije de que la iglesia no se puede adjudicar el amor. No quise decir que en realidad la iglesia no tiene amor en sí misma, sino que lo que tiene, lo tiene porque Dios se lo dio, ¿no? A mí me cuesta, por eso a mí me cuesta de que cuando escucho mensajes donde la iglesia es
la que tiene poder, o vení porque tal pastor tiene una unción. En realidad no nos podemos adjudicar la soberanía de Dios, y ahí es donde creo que nos equivocamos. Si la iglesia ama, es porque el amor de Dios está en la iglesia, ¿no? A eso me refería, ¿eh? Perdón, Gisela. Sí, bueno, iba a lo mismo igual. Yo pensaba que mal estábamos enseñados desde un principio, que al no entender que Dios es el soberano, que Dios es el rey de este reino que estamos viviendo y queriendo trasladar de alguna forma con hechos hacia los demás, ¿no? Manifestando el amor de Dios, que siempre insisto en casa de hablar de Primera de Corintios 13, que ahí marca el verdadero sacrificio como cristianos, porque no es fácil practicarlo. Y yo hoy viví una experiencia en lo personal que fui criticadísima por muchas personas de mi alrededor, y aún siendo cristianas, amigas, que me dijeron, ¿por qué no dejaste tirada a esa persona? No se merecía esto, ¿no? Ni que lo lleves, ni que lo ayudes. Y esa persona estaba como casi muriendo, la llevé a la urgencia, ¿verdad? Y la cargué en mi auto y la llevé. Y en esas circunstancias es donde yo veo que qué mal que estuvimos enseñados desde no entender que el plan y la soberanía es de Dios, que Dios tiene un plan que es de amor, de sacrificio, demostrado en Jesús en la cruz, que mediante eso lo selló y abogó por nosotros Jesús con su sangre, lo firmó, y que nos dejó el Espíritu Santo, ¿no? En este orden, yo creo, el consuelo y su espíritu para poder realmente en mi intimidad, empezando por mi intimidad, trabajarlo, porque es muy fácil congregarte en algún lugar, que me pasó, ¿verdad?, años atrás, y que te digan, no, tenés que venir acá porque acá te damos las enseñanzas, acá leemos la Biblia, acá, y tener años de cursos de leer la Biblia, de interpretaciones, de un sinfín de palabras, ¿no?, que no se lograban llevar a los hechos, que vivíamos circunstancias que no podían reflejar esto que hoy nosotros como comunidad de iglesia, de amistad, de fe, de amor queremos hacer. Y hoy me golpeaba eso en mi corazón, ¿no?, de tantas críticas que recibí, pero yo de sentir esa paz, de decir, gracias Dios porque vos estuviste conmigo, porque sé que mi paz es que trabajar mi intimidad y buscar conocerte quién sos en lo íntimo, que ahí sí lo paso al plano de la soledad, de donde estoy sola con mi Dios, y poder leer y poder meditar realmente la voluntad de Dios en mí, qué quiere que sea y qué forma quiere que yo logre tener para que Él sea un papá feliz, por así decirlo, y yo una hija realmente que viva con su paz, que sobrepasa todo ese entendimiento. Lo loco de todo esto, de que cuando hoy, después de que termina toda esa circunstancia, yo sentirme en esa tranquilidad de decir, bueno, hice lo correcto, y esta persona llorando, agradeciéndome, ¿no?, pidiéndome perdón infinito, más allá de que sea real o no. Yo creo que, como dice la Biblia, ninguno bueno hay, no somos ninguno bueno si no tenemos a Cristo y podemos practicar realmente su carácter, de Primera de Corintios 13. Y me sorprendió que esta persona me terminó diciendo, por favor, me dice, me haces una oración porque cuando vos orás por mí yo me sentía mejor, y qué sé yo, bueno, hice una oración por él, como que él se reconcilia con Dios, pero más allá de que yo no entienda que no puedo tener un real contacto ya con esta persona, sino que cuando sea una necesidad extrema, yo sí poder extenderle una mano, ¿sí? Es mi ex marido, es el papá de mis hijos, y entender que más allá de mi dolor o toda mi bronca, creer que es un enemigo al que estoy ayudando, el desafío en que hoy sentí que estuve, y poder lograr con sacrificio de esfuerzo decir, bueno, papá, me muero a vos y allá voy, y lograr hacerlo, y de entender que fue Dios a través de mí, que se lleve Él toda la gloria, toda la honra, que Él sea la corona, porque por ahí Gisela sí le hubiese aplastado, ¿no? Le hubiese pasado con el auto por encima. Lo digo de una forma cómica, ¿no? No, tampoco lo haría. Porque no,
no lo haría porque no sé las consecuencias, ¿no? Y poder eso, medir las consecuencias de lo que hacemos y de lo que queremos que nos vuelva, porque todo es, en el reino de Dios todo se provoca, la palabra tiene un poder, sale, vuelve, y lo sabemos porque todos vivimos cosas malas y buenas que hicimos y sabemos que hay una consecuencia. Así que qué bueno poder estar hablando hoy de este reino real, de un Dios soberano y que a veces nos parece déspota porque Él también permite, pero entender que Él puede estar con nosotros siempre y que cuando lo buscamos Él va a estar porque Él nos eligió y no nosotros a Él, y que ese sacrificio fue tan grande y fue un regalo porque se le dio la gana, es lo más lindo que yo valoro, que es por su gracia se entrega en la cruz y marcarnos un camino, una verdad, una vida que nos lleve a poder tener en esta plenitud la mente sabiendo que hay algo más allá, hay algo eterno, y que esto es un ensayo, nada más eso. Bueno, gracias, Gise. Bueno, nos gustaría seguir debatiendo y que puedan compartir, en este caso, todos sus puntos de vista que son muy interesantes. Pero bueno, se nos fue la hora, así que vamos terminando ya hoy con este tema. Sí, se los dejo a ustedes que lo piensen. Y nada, bueno, ojalá que podamos formar comunidades donde podamos involucrarnos en el sufrimiento de los demás, donde podamos generar y mostrar este amor que viene de parte de Dios a nuestras vidas y ser generosos y poder mostrar a través de nuestras acciones a Jesús, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias a todos los que hoy estuvieron y participaron. Gracias por escucharme. Para mí es un honor, es muchísimo. Muchas gracias. Gracias por participar, por todos los mensajes ahí que fueron interactivos. Así que me siento muy, muy contento, ¿sí? Kate, te